Pues dicho lo cual, como tenemos a nuestros grabadores de cabecera, como siempre, muchas gracias por venir a Tercios Viejos, un gélido, frío día del mes de enero, aunque vamos a hablar de una cosa menos gélida y menos fría. Lo primero de todo, darle las gracias a Fernando Paz por venir nuevamente a nuestro espacio. Antes de venir esta tarde he estado leyendo un nuevo artículo, que, según parece el Ayuntamiento de Madrid, debe haber cambiado un poco de política, dice que va a hacer algo para que no cierren tantas librerías en Madrid. El año pasado se cerraron bastantes más librerías de las que se abrieron, lo cual no resulta de ser, comillas, lógico. Incluso en esta misma mesa estuvimos conversando con los herederos de la editorial San Martín y descubrimos que San Martín, como librería, cerró gracias al Ayuntamiento de Madrid, que fue el que les cerró el edificio histórico donde estaban. Luego, el recolocar aquella librería fue muy complicado. Entonces, el tener un espacio como este, dedicado a la divulgación de la historia, con una persona como Fernando Paz, que precisamente tiene un programa para divulgar historia, pues tiene su aquel. Y luego, para hablar de un tema donde un doctor en historia, cuya tesis doctoral trata justamente de estos años, pues también tiene su aquel. ¿Por qué? Porque no sé si alguien a fecha de hoy sabe que España no participó en la Segunda Guerra Mundial. Porque hoy en día con cierto modelo, no diré educativo, no exactamente, sino histórico, no sé si se va a poder seguir diciendo que España no participó en la Segunda Guerra Mundial. O tendremos que hacer algún tipo de revisión al respecto para darle algún rebodoque de algo por el estilo. Entonces, no quiero extenderme mucho más en la introducción. No es una charla al uso, es decir, Fernando no viene a dar una charla sobre su libro de la neutralidad de Franco durante la Segunda Guerra Mundial, sino pretende ser un diálogo abierto, es decir, que en cualquier momento que tengáis cualquier tipo de pregunta, duda, reflexión o lo que queráis, se puede hacer sin ningún tipo de problema. La primera pregunta sería, por favor, respóndeme que sí, que es que te apetecía escribir un libro sobre esto, porque es que una ocasión tuve un autor que le dije, ¿era el libro que te apetecía? No, fue una petición de mi editorial. Y entonces dije yo, me cachis en la mar salada. Este sí te apetecía escribir sobre él. ¿Por qué? Sí, me apetecía. No, si digo la verdad, vamos a ver, este libro empieza realmente como un prólogo del libro que yo quería escribir y que, vistos ciertos acontecimientos, me alegro de no haber escrito, que era un libro sobre las relaciones de Franco y los judíos. Lo escribiré. Fue un prólogo. Lo que pasa es que el prólogo se me fue a 300 páginas y al final dije, joder, pues tengo un libro. Pero de verdad que era un prólogo. Era un prólogo para justificar, justificar en términos históricos, la actuación de España durante esos años. Es decir, que no se trata solamente de que Franco, el régimen de Franco, salvase una serie de judíos, de miles de judíos en Europa Central, sino que además eso contrastaba vívidamente con la actitud de otros países neutrales, no digamos nada incluso de los propios aliados. De manera que había que, como se dice ahora, poner en valor, había que verdaderamente arrojar luz sobre ese tema para compararlo, digamos, con lo que estaba pasando. Y había que subrayar la situación además en la que se encontraba España. Y el libro empieza por ahí, empieza diciendo, es que España estaba en una situación verdaderamente terrible en estos años. Por todos los conceptos. Y desde el punto de vista geoestratégico también. Y de una forma muy, muy importante, muy notable, ¿no? Así que esto es lo que quería hacer al principio. Pensaba en 7 o 8 folios, para lo cual pues me fui a algún archivo español que figura ahí, entre otros el de la Fundación Nacional Francisco Franco, y allí me encontré con una documentación que me asombró
primero, que existiera, y segundo, que no hubiera sido utilizada, o que hubiera sido utilizada de forma muy marginal. No solamente en el caso de la documentación de la Fundación Nacional Francisco Franco, sino también la utilización de otras documentaciones, por ejemplo, la del Gabinete de Guerra británico, que se utiliza muy poco, la utiliza un tanto Enrique Moradiellos, por ejemplo, sí, pero no muchos otros autores que tratan del mismo tema, y me resulta bastante sorprendente porque, no sé si tendremos tiempo para hablar de ello, pero hay algunos hallazgos verdaderamente trascendentes en esa información acerca de España y acerca del papel en la Segunda Guerra Mundial y cómo lo veían los británicos desde el principio mismo de la guerra, e incluso alguna cosa anterior a la guerra que tiene hasta más importancia, ¿no? Así que nació así, nació como un prólogo al libro sobre los judíos, y se convirtió finalmente en un libro, y dejé el otro para más adelante, y este libro, pues bueno, me llevó 3 años, es el libro que me ha supuesto también más esfuerzo, muy de investigación de archivos, etc. ¿Y por qué? ¿Por qué permaneció neutral? ¿No tenía deseo de entrar en guerra? ¿No beneficiaba a España entrar en guerra? ¿Qué circunstancias? Es un poco de siempre los porqués y las... ¿Es verdad que la reunión de Endaya fue un dolor de muelas? ¿Es verdad que Franco nunca tuvo intención de entrar en guerra? ¿O sí hubo en algún momento intención de entrar en guerra, pero es que no se dieron las circunstancias? Bueno, yo estoy convencido, de verdad, y creo que se puede demostrar documentalmente, que Franco nunca trató de entrar en guerra. Pero también, es más, de que siempre intentó evitar entrar en guerra. Pero también es cierto que se dieron unas circunstancias en torno al verano, comienzos del otoño de 1940, que se prestan a esa interpretación, a la interpretación de decir que es que Franco sí que hubo un momento que tuvo una tentación y quiso entrar en guerra. Yo sinceramente creo que no. Lo que Franco creía era que Alemania le iba a obligar a entrar en guerra. O sea, él pensó que Hitler, sencillamente mediante un ultimátum edulcorado de tipo diplomático, o bien mediante una acción militar y situándole ante los hechos consumados, Hitler iba a obligar a España a entrar en guerra sin más. Hitler no estaba pensando en eso, pero eso Franco no lo sabía. Hitler daba por descontado que el comportamiento de Franco sería un comportamiento subalterno de la misma manera que lo había sido el rumano o el húngaro. Y que Franco, en definitiva, agradecido por la participación alemana durante la Guerra Civil Española, se le debía un dinero indudablemente a Alemania, Franco, de un modo natural y sin plantearse más cuestiones, iba a ayudar a Alemania en lo que Alemania, digamos, expresase que necesitaba ser ayudada. Por ejemplo, cerrar el estrecho de Gibraltar. Hitler sencillamente lo dio por hecho. Hay un telegrama a von Storer del Ministerio de Exteriores alemán del 2 de agosto de 1940, donde se le dice: ahora lo que tenemos que conseguir es que España entre en guerra. Es un documento, digamos, que brilla con luz propia, ¿no?, frente a los que dicen que los alemanes no querían que España entrara en guerra y todo este tipo de cosas. Por lo tanto, yo tengo la absoluta convicción de que Franco nunca quiso entrar en guerra, pero que sí dio por hecho durante un tiempo que iba a ser obligado a entrar en guerra, y de hecho lo dice con esta frase: nos van a arrastrar a entrar en la guerra. Se lo dice a Serrano en alguna ocasión. En ese marco expositivo, Franco lo que se plantea es: si nos van a obligar a entrar en guerra, que sea lo más tarde posible, y le da instrucciones a Serrano: difiere lo más que puedas la entrada en guerra y eleva el precio todo lo que puedas, también como un elemento disuasorio, pero en todo caso para ver si era recompensado. Y aquí, en caso de ser obligado, sí. Y aquí se cruza la cuestión de Marruecos, que creo que es muy explicativa al respecto. Siempre se dice que Franco estaba deseando tener un imperio en el norte de África, más allá, digamos, de las consideraciones de tipo, de la época, imperialistas, de expansión imperial, etcétera, que Franco tenía el verdadero propósito de entrar en guerra para conseguir Marruecos. Esto es absolutamente falso. Franco garantizó a los franceses que no les forzaría nunca a ceder Marruecos, aunque hubiera querido Franco. Ya hubiéramos visto que el ejército francés en el norte de África era muy potente, era más potente que el español, hay que decirlo. Franco sencillamente lo que creía es que Hitler iba a liquidar el imperio francés, y todas sus maniobras iban encaminadas, y así se lo dijo a los franceses, iban encaminadas, con ellos fue muy leal verdaderamente, pese a que se descubrieron documentos que figuran en el archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco, y que aduzco aquí, documentos donde los franceses en diciembre del 39 planean la invasión del Marruecos español. Franco no hizo lo propio,
y avisó, como digo, a Francia de por dónde iban los tiros. Franco lo único que decía, lo único que quería, y así lo sabía la diplomacia española y la francesa, era que en caso de que hubiera un reparto del Imperio francés, España se postulaba como la primera para heredar Marruecos. No pedía otras cosas. Cuando Hitler le habla en Hendaya de Orán y tal, Franco hace un gesto displicente diciendo no, y le llega a decir, si yo no he hablado de Orán en ningún momento, ¿no? Es decir, que había una aspiración a Marruecos, pero solo en caso de que el Imperio francés fuera dividido. España tenía que estar antes de Italia y de Alemania para, digamos, para quedarse con ese imperio. España no forzó en absoluto la jugada y jamás amenazó a Francia en ese sentido. Es decir, que el propósito verdadero de Franco era ese. Nos centramos siempre en las relaciones de Franco con el Eje y dejamos un poco en un segundo plano, en la oscuridad, las relaciones con los aliados. Mientras Franco manda a Serrano Súñer a Berlín en septiembre del 40, Beigbeder, por orden de Franco, está informando a los aliados de que España no va a entrar en la guerra bajo ningún pretexto. Es decir, los británicos lo sabían continuamente. Los americanos también eran más escépticos en ese sentido. Pero los británicos les acabaron convenciendo a los norteamericanos de que el propósito de Franco era mantenerse alejado de la guerra. Y el propio Franco en muchos casos así lo dijo. Por otra parte, las informaciones que los militares suministraban a Franco eran indudables. No es ya el memorándum de Carrero famoso de noviembre de 1940, que es importante, pero menos de lo que se dice, porque realmente lo que hizo fue ratificar a Franco en sus puntos de vista. Es mucho más importante uno de Vigón de mayo de 1940, donde, dado el estado del ejército español, establece la fecha para una entrada de España en la guerra nunca antes de 1950. Es decir, que Franco era perfectamente conocedor de la situación económica militar de España. Hasta tal punto era así, hasta tal punto la intención de Franco no era entrar en la guerra, que desde el propio verano de 1940, bueno, ya desde el mes de marzo realmente, pero bueno, de una forma más acusada desde julio de 1940, Franco va poniendo cada vez más la economía española en manos de los británicos. Es evidente que alguien que va a entrar en guerra con otro país no se pone en manos de ese país, lógicamente. Bueno, España, si hubiera entrado en guerra con Gran Bretaña, y esto es un supuesto que me preguntan muchas veces, probablemente para empezar hubiera sabido verdaderamente lo que era el hambre generalizada. Hubo hambre en la posguerra, pero bueno, se salió adelante. Hubiéramos visto si hubiera podido salirse adelante. Franco sabía que Alemania no podía encargarse, digamos, de sostener a España, no podía reemplazar los cada vez mayores flujos comerciales con los británicos, que aumentaban, los cada vez mayores flujos comerciales con los norteamericanos, que iban aumentando de mes en mes, y por contra iban disminuyendo los intercambios con Alemania, mientras se mantenían los intercambios con Italia. Es decir, que todo indica, de una forma muy fehaciente, digamos, en ocasiones, a través de la documentación, que la intención de Franco en absoluto fue nunca la de ponerse en manos de Alemania o declarar la guerra a Gran Bretaña. No obstante, es verdad que también se hicieron planes para esa eventualidad. ¿Alguna? Tenemos, ya empezamos con las preguntas. Adelante. Quería hacer una Y después tenemos otra aquí. Y otra por allá. Primero, que Franco era gallego. Y cuando la conversación con Hitler, actuó de gallego, 100%. Yo recuerdo un curso de verano de los organizados por la Complutense en el Escorial, que estuvo presente Serrano Súñer. Y yo le pregunté al final, don Ramón, ¿y usted no piensa que cuando Alemania y la Unión Soviética se reparten Hungría? Polonia. Polonia, se reparte Polonia. En ese mismo momento, Franco no se fiaría un pelo de Hitler. Y Serrano Súñer me dice, bueno, Franco era un histrión, todavía le dolía la patadita en el culo que le dio su cuñado, pero es muy expresivo de que Franco jamás se fiaría, y además sabía que cuando entraron los Estados Unidos en la guerra cambiaba el panorama totalmente. O sea que estoy de acuerdo contigo 100%. Sí, yo lo suscribo abiertamente. La agresión alemana a Polonia disuadió bastante a Franco, y en España enfrió mucho los ánimos de los progermanos, porque Polonia era una nación católica que había mostrado simpatías hacia la España nacional y que incluso había acogido refugiados y tal, con lo cual, y había mandado dinero y alimentos y tal durante la guerra.
No sentó muy bien en España, desde luego, la agresión a Polonia y que se repartiera el país con la Unión Soviética, como uno se puede imaginar, pues mucho menos. Así que la actitud de Franco fue la de ofrecer la paz. Él dijo que en fin, se postulaba como mediador, o insinuó por lo menos que se debería llegar a la paz, argumentando que de la guerra, que todo el mundo esperaba una guerra muy larga en Europa, digamos que de la guerra el único beneficiario iba a ser la Unión Soviética. Y esto enlaza muy bien con los propósitos verdaderos de Stalin. Stalin firma el pacto del 23 de agosto de 1939 con Hitler para que haya guerra. Stalin tenía dos posibilidades: una, firmar el pacto con Alemania, y otra, no firmarlo, pero no solamente no firmarlo, sino firmarlo con los aliados. Hitler había hablado abundantemente acerca del absurdo de la Primera Guerra Mundial, de la estupidez de los gobernantes de la Primera Guerra Mundial alemanes por haber ido a una guerra en dos frentes, ¿no? Y él no iba a hacer lo mismo, lo dijo infinitud de veces. Fue el tratado primero de no agresión y luego una alianza en la práctica real, porque se repartieron Europa Oriental, lo que le permitió comenzar la guerra. Por tanto, la llave de la Segunda Guerra Mundial la tuvo Stalin. Si Stalin no hubiera suscrito el tratado con Alemania, o si Stalin, no digamos nada, se hubiera puesto del lado franco-británico, Hitler no se hubiera atrevido a dar ese paso con toda probabilidad. Pero Stalin necesitaba que estallara la guerra. Y Stalin sabía perfectamente lo que hacía cuando acogió a von Ribbentrop en Moscú. Sabía que estaba dando carta blanca a Alemania para actuar en Polonia y que de la actuación en Polonia se derivaría la declaración de guerra franco-británica. De eso se trataba, porque ese era el modo de expandir el comunismo en Europa. Y la documentación cada vez más también parece avalar eso. Hay, por cierto, entre paréntesis, digamos, un documento que ese sí que me ha llamado mucho la atención, que prácticamente no se utilice, que tiene que ver con la valoración que hacía Gran Bretaña de España y de la Unión Soviética. En mayo de 1939, los jefes del Estado Mayor británicos, de las tres armas, elevan al gobierno británico un documento que me parece interesantísimo, donde, en resumen, viene a decir, no compensa la hostilidad española el llegar a un tratado, a un acuerdo con la Unión Soviética. O sea, para el Estado Mayor británico era más importante, sabiendo lo que se jugaba, sabiendo que era la llave de la Segunda Guerra Mundial, España empezó a cobrar importancia por entonces, porque el Estado Mayor aliado estimaba como más importante la amistad con España que una alianza con la Unión Soviética. Y digo que me extraña porque es un documento del gobierno británico, recibido por el gobierno británico, que está ahí, que se puede consultar y que, bueno, no ha sido prácticamente utilizado por ningún historiador. Y es un documento que verdaderamente arroja luz sobre la importancia que España tenía para los aliados y empezó a tener luego, un año después, también para los alemanes. Hay una figura alemana que se llama Joseph Glass, que el otro día estaba leyendo un artículo sobre la propaganda, que decía, es un señor alemán, no sé si conocéis la figura, que había venido desde los años 20 aquí a España y había combatido la Primera Guerra Mundial, era una persona que se dedicaba a hacer sobre todo columnas y era terriblemente antibritánico y así. Era muy famoso por ilustraciones en el ABC, me parece que hacía. Decía que había sectores él menciona que en los años 39 y 40 había sectores de españoles que eran bastante más antibritánicos que los propios alemanes en la época, sobre todo propagandísticamente. ¿Esto es verdad o solo es un poco una excusa que tiene él para tener un escudo ante su gobierno? Bueno, vamos a ver, había una digamos, anglofobia en España, siempre la ha habido tradicionalmente, desde el siglo XVI en adelante. Hay una tradición, digamos, de relaciones de una mayor cercanía de Castilla con Francia, de Aragón con Inglaterra, que al final pues han compuesto la historia de la diplomacia española y de las relaciones internacionales. Lógicamente esa anglofobia en España tiene un gran asiento en el hecho de que los británicos llevan 300 años en Gibraltar, que es la última colonia en Europa y casi en el mundo. Había sectores de la población muy anglófobos. Desde luego la Falange, sin duda ninguna. Una parte del espectro conservador español, genéricamente conservador, también era progermano y desconfiaba de Inglaterra. Y una parte del ejército importante también era antibritánica, fundamentalmente por el hecho de Gibraltar también, ¿no? En algunos casos eran más antibritánicos que verdaderamente progermanos, lo que pasa que, dado el enfrentamiento... Sí, eso lo comenta también, efectivamente. Claro. En Alemania siempre ha habido también una cierta anglofilia.
no son países, digamos, que se hayan enfrentado. De hecho, bueno, la familia real británica tiene una procedencia alemana, han tenido enemigos comunes, como el caso de Francia, por ejemplo, durante mucho tiempo. Bueno, no ha habido una especial fobia frente a los británicos, ¿no? Lógicamente, después de la Primera Guerra Mundial, el sentimiento anglófobo creció en Alemania, pero yo no diría que era prevaleciente en absoluto. Y además tenemos que tener en cuenta un factor muy, muy importante, que es Adolf Hitler. Hitler era profundamente pro-británico, y es algo ampliamente conocido, ¿no? Todo el odio que tenían los eslavos era afecto por Gran Bretaña. Y ese afecto por Gran Bretaña le llevó a cometer errores sensacionales. Entre otros, no estar preparado para la guerra, que fue lo que le dio a España la importancia durante la Segunda Guerra Mundial, la impreparación alemana para una guerra contra Gran Bretaña. En general, en Alemania no había un ambiente muy antibritánico, ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial, hasta los bombarderos del país. Hasta ahí sí, pero, o sea, hasta ahí no, a partir de ahí sí. Había una rusofobia y una eslavofobia en muchos elementos, sobre todo entre los austriacos, por cierto, y también una francofobia, pero no era un sentimiento muy destacado el del odio a Inglaterra, ni mucho menos. No tenían, digamos, grandes agravios, más allá de, lógicamente, los enfrentamientos en la Primera Guerra Mundial, y España, en cambio, sí los tiene. Entonces es bastante más posible, en fin, que se deba a la afirmación que se deba a ese hecho. Entendamos también que, en general, si consideramos las líneas grandes maestras de la política española, digamos que la izquierda española es más tendente a Francia y la derecha española es más tendente a Gran Bretaña, ¿no? Pero este es un fenómeno hasta cierto punto relativamente nuevo, y si no nuevo, por lo menos no tan extendido. Hoy en España pues no hay una germanofilia prácticamente, mientras que sí hay tendencias hacia Francia o Gran Bretaña. Bueno, hay una cierta germanofilia, sí, últimamente en la izquierda, que se empeña en comparar España con Alemania, que si hubiera una fundación Adolf Hitler y todas estas cosas que dicen, ¿no? Pero bueno, salvo esas cosas que no tienen mucha profundidad, realmente no hay una corriente germanófila. Siempre la ha habido en la derecha española, pero actualmente es más anglófila, mientras que la izquierda es más profrancesa, ¿no? O sea, que es bastante posible que en España hubiera una anglofobia mayor que en Alemania, seguramente sí. Alex. Bien, es verdad que no me acuerdo si en el 41 o el 42 los alemanes crearon un plan para invadir España. No me acuerdo si era Operación Félix o Fénix, que tenía como objetivo ocupar Gibraltar, pero al final, bueno, desistieron. No sé muy bien por qué. Hubo varios planes, Gisela, Isabela, tal, pero el principal fue la Operación Félix, sí. Bueno, fue una operación como muchas otras que se hacen en previsión de... ¿Pero en qué años? 1940. Alemania, con todas las circunstancias de las que hemos hablado antes, con ese sobreentendido de Franco de que le iban a obligar a entrar en guerra y de Hitler de que Franco le iba a permitir hacer lo que quisiera más o menos, prepara la Operación Félix y establece su ejecución para comienzos, para el 10 de enero de 1940. 41. Franco, bueno, tiene una correspondencia con Hitler que es verdaderamente maravillosa, o sea, es para leerlo, porque, sobre todo para todos estos que dicen que Franco estaba como loco para entrar en guerra y que Hitler no le dejó, ¿no? Bueno, llega un momento, le envía tantas cartas, mientras tanto Hitler le envía cartas a su vez a Mussolini, quejándose de que Franco se está choteando de él, y no se da cuenta Hitler, naturalmente, y dice, pero dice, este hombre, tal, en fin, le empieza a concebir un aborrecimiento por él bastante notable. Y llega un momento en el que Franco ya en una de las cartas ya termina de irritar a Hitler, como es natural, porque le dice que, bueno, que ha puesto la fecha para el 10 de enero de 1940 y que tiene que tener en cuenta las condiciones climatológicas de España, la dureza de nuestro invierno y tal. Claro, Hitler le contesta que vale ya de cachondeo, le viene a decir más o menos. Esto estoy hablando con un alemán, hemos conquistado Escandinavia, Noruega y tal. Hombre, las condiciones del invierno español no nos son desconocidas, le dice Hitler así con un poco de tal. En fin, Franco le torea todo lo que quiere y tal. La siguiente carta no solamente le repite la jugada, sino que Hitler le escribe una carta urgiéndole ya a Franco a tomar una determinación porque el tiempo corre y no podemos perder más tiempo. Hitler insiste mucho en el tiempo es muy importante y tal y cual. Entonces Franco recibe la carta y le escribe a Hitler. Escribe a Hitler y en la carta, en lo que le escribe, le dice, mi querido Führer, y le dice, por supuesto, le devuelvo la contestación con la urgencia que merece la situación y de tal. Bueno, esa carta se la envía, porque era muy urgente, 3 semanas después. Porque se fue de casa, ¿no? O algo así. Porque sí, se fue de viaje. Y se la envía a cazar. Y se la envía 3 semanas después. Pero además se la manda al embajador en Berlín. Y le dice,
no me la entregues rápido, espérate una semana antes de entregarla. Claro, cuando había pasado un mes y Hitler recibe la carta de Franco, donde Franco le dice, le contesto con la urgencia requerida, mi querido Führer, Hitler, claro, se cabrea, no es para menos, monta en cólera y se da cuenta de que no hay nada que hacer con los españoles. A la vez, les están enviando un listado de materias primas que España requiere para entrar en la guerra. Claro, aquel listado que se envía al Departamento Económico del Reich del doctor Biel, cuando lo lee y te dice, esto es como levantar un país de la nada, lo que se le pide. Y claro, y Goering le dice, es que hay que levantar un país de la nada, porque España está como está. El discurso verdaderamente para minusvalorar lo que hizo Franco, para criticar o para censurar o para al menos no aplaudir el hecho de que Franco mantuviera a España fuera de la Segunda Guerra Mundial, un discurso, creo yo, medianamente inteligente, no el que se ha construido durante todo este tiempo, en todo caso hubiera sido el de, bueno, bien, Franco evitó que España entrara en la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, porque no le quedaba más remedio, porque España no estaba para entrar en guerra. Y por lo tanto se le hubiera restado méritos a Franco de esa manera. Pero presentar un Franco deseoso de entrar en la Segunda Guerra Mundial cuando la documentación es abrumadora y un Hitler que no quiere aceptar que España entre en la guerra, pues mire, no es así. De hecho, es verdad que Hitler no quiere pagar el precio del imperio francés, pero es que para Franco eso era una excusa argumental, no era otra cosa. Y los alemanes más o menos lo barruntaban. De hecho, incluso hay un apunte manuscrito de Franco en el archivo Varela, donde dice Franco, no vamos a ir a la guerra contra Francia, estamos en el verano de 1940. Es decir, es que de verdad que la documentación es tan abrumadora que hay que retorcer mucho las cosas para que encajen. Hay verdaderas invenciones. Por ejemplo, Paul Preston habla de cómo Franco, en la carta de febrero de 1941, esa que le envía Hitler, Franco está envalentonado por los éxitos del Reich, porque en ese momento, dice Preston, el Reich está conquistando los Balcanes en 2 semanas. Estamos en febrero del 41. Hitler entra en Yugoslavia, en los Balcanes, el 6 de abril del 41. O sea, Franco no podía estar contento porque las cosas le fueran bien a Alemania en los Balcanes, porque Alemania no estaba en los Balcanes. Bueno, así todo. Quiero decir que verdaderamente lo que se hace es establecer el punto al que se quiere llegar y luego se retuerce la documentación para que diga lo que queremos. Entonces, en eso yo entiendo que hay que ser más honesto y aceptar el principio socrático de llegar hasta donde el argumento nos lleve, sencillamente con honradez. Y luego se pueden dar las explicaciones que uno quiera, como la que acabo de ofrecer yo hace un rato, diciendo que se podría, en todo caso, minusvalorar el gesto de Franco de mantener a España fuera de la guerra porque no tenía la posibilidad de hacer otra cosa. Bueno, eso sería discutible en todo caso, pero pretender que Franco quiso entrar en la guerra, de verdad que no se sostiene. Y la operación Félix, a la que aludías tú antes, es una buena muestra. Alemania tuvo que suspender esa operación y llevó a cabo 2 o 3 operaciones más, digamos, de Estado Mayor, o sea, planes, pero eran todas en previsión de un ataque aliado, que a veces se nos olvida un poco también, ¿no? Hay incluso documentación antes de la invasión alemana de Francia, de la campaña de Francia, donde hay alarma en España porque parece que entre Gran Bretaña y Alemania ha empezado una carrera, digamos, por invadir España, ¿no? Entonces, bueno, pues Beigbeder informa a Franco con acentos de alarma al respecto. Por tanto, hay que ponerse en aquel momento. Había ambiciones italianas también, no solamente con respecto a Marruecos, sino con respecto a Baleares. Corrió el rumor en fin, chusco que pueda parecer de que los italianos iban a desembarcar en Torremolinos. No, Torremolinos no era lo que es hoy. Quiero decir que era un pueblecito de pescadores, no es que quisieran irse de cachondeo. Pero, en fin, esas cosas, ¿no? Hoy hay muchos italianos en Torremolinos, pero no del ejército. Pero conoces el libro de Brian Crozier. Sí, claro. Seguro. Sí. Brian Crozier clarísimamente coincide con esa visión. Y también hay que tener en cuenta otra cosa. El pacto ibérico que hace con los portugueses era para que los portugueses defendieran de que no intervinieran los aliados, Inglaterra y España, con cierta amistad teórica y se mantuviera España neutral. Si son tales las evidencias, y por supuesto la importancia de España es la situación estratégica, la importancia de España es ¿dónde está? Sí, pero solo a partir, para Alemania, España no tiene ninguna importancia hasta el verano de 1940. España no está en los planes del Estado Mayor alemán en ningún caso. Sí, ellos querían haber entrado en España y haber involucrado a España. No, pero eso es después. Hasta el verano de 1940 España no juega ningún papel, no aparece en ningún plan del Estado Mayor alemán. Hitler, en principio, no quiere la guerra con los británicos ni con los franceses. Hay que remontarse al principio de la guerra.
Él no quiere esa guerra. Cuando se produce la declaración de guerra franco-británica a Alemania, el 1 de septiembre, que entrará en vigor el día 3 de septiembre del 39, la reacción de Hitler, relatada por su traductor, el doctor Schmidt, es que se hunde en un sillón, mira a von Ribbentrop, que está con él, al ministro de Exteriores, y le dice, ¿y ahora qué? Porque Hitler no tenía ningún plan. Hitler quería la guerra contra Rusia, pero no quería la guerra contra Inglaterra, contra Gran Bretaña y Francia. De tal manera que no había planes, no tenía ningún tipo de planes. Cuando Hitler derrota en mayo-junio del 40, en 6 semanas, ante el pasmo del mundo y de los propios alemanes en gran parte, derrota a Francia con esa enorme rapidez, se encuentra solo frente a Gran Bretaña. Y Gran Bretaña no puede dañar a Alemania, porque no tiene fuerza en ese momento, pero Alemania no puede hacer nada contra Gran Bretaña, no la puede invadir. No tiene flota, comparado con la Royal Navy no tiene flota. Además ha perdido la mitad de los destructores en Noruega. No ha desarrollado una flota de bombardeo estratégico aéreo, por tanto no puede prácticamente dañarle tampoco por el aire, muy poco. Además los cazas tienen un radio de acción mucho más reducido que los británicos y además tienen que volar hasta Gran Bretaña y por tanto pueden permanecer en el aire mucho menos tiempo escoltando a los bombarderos. Además, no ha producido ni siquiera los submarinos para un bloqueo, porque Hitler no pensaba en una guerra contra Gran Bretaña. De hecho, Dönitz, el jefe de los submarinos, a partir de enero del 43, el gran almirante de la Marina alemana, Dönitz ha pedido 300 submarinos a Hitler y Hitler le ha dado 56 para septiembre de 1939. Francia, que no era un país particularmente urgido de submarinos, tiene un submarino más que Alemania, tiene 57. O sea que Alemania no es una potencia submarina, ni mucho menos marina, por supuesto, en ese momento. Hitler no tiene armas para luchar contra Gran Bretaña, para invadir Gran Bretaña, y entonces pone en marcha un asalto periférico al Imperio Británico. En lugar de atacar las Islas Británicas, va a atacar a Gran Bretaña en distintas zonas de su imperio. La primera, naturalmente, es el Mediterráneo. Es el Mediterráneo y, por tanto, piensa en Suez y en Gibraltar. Entonces es cuando España cobra importancia para Alemania. Hasta entonces Alemania no se ocupaba en absoluto de España, pero a partir de julio de 1940, julio-agosto sí, porque en esa estrategia periférica España es muy importante. Están las Islas Canarias, tiene el caso de los Azores, ligado a Portugal, lógicamente, el control del estrecho, el control del Mediterráneo. Aunque también hay que decir que en ese momento el comercio británico está muy disminuido en el Mediterráneo y básicamente todo el comercio va por el Atlántico. Si hubiera perdido Gibraltar, Gran Bretaña se hubiera encontrado con que entre Freetown y Portsmouth no tiene un solo punto de apoyo y eso hubiera sido particularmente grave. Pero para Alemania empieza a ser importante España en julio de 1940. Por eso, el 2 de agosto, Ribbentrop le manda el mensaje, el telegrama del que hemos hablado antes, a Storer, diciéndole: tenemos que conseguir meter a España en el juego, tenemos que conseguir meter a España en la guerra, porque España forma una parte importante de esa estrategia periférica de Alemania. Hasta entonces España no tiene ninguna importancia para los alemanes. Los británicos ya habían visto la importancia de España, por eso me he referido antes a la documentación que existe en manos del gobierno británico, en la cual los 3 jefes del Estado Mayor recomiendan cuidar particularmente a España e incluso que si la amistad con la Unión Soviética va a dañar la cercanía a España, no se establezca esa amistad con la Unión Soviética. Es decir, que valoraba la cercanía a España o mantener la amistad con España, los británicos lo valoraban en mucho, ciertamente. Y repito que esa documentación es de mayo del 39. O sea que... Pero yo creo que en la entrevista en Hendaya con Hitler, Franco se permite decirle que Inglaterra no está derrotada. Exacto. Que no está derrotada. Y no sé si incluso insinúa que las cosas pueden cambiar mucho cuando Estados Unidos entre en guerra. Sí. Es que Franco está informado. Hay un personaje aquí que no se ha acabado de aclarar, que es el gran almirante, que es el almirante Canaris, que tiene un papel muy particular. Él informaba a Franco de muchas cosas, cosas que no iban por los canales ordinarios de la diplomacia. Una de las cosas que le dijo a Franco es que en julio del 40, es que mientras se libraba la batalla de Inglaterra, teóricamente, Hitler nunca se tomó en serio la batalla de Inglaterra, nunca se tomó en serio la operación León Marino, la operación Seleve, por eso desarrolló la estrategia periférica que hemos hablado antes. Pues una de las cosas que le dijo Canaris fue: nunca un soldado alemán pondrá el pie en las Islas Británicas. Entonces, Franco tenía conocimiento, estaba bastante bien informado y tenía conocimiento de muchas cosas antes que muchos otros. De hecho, Franco supo antes que Mussolini del ataque alemán a la Unión Soviética, por ejemplo, a través de Escandinavia, a través de las embajadas en Escandinavia. O sea, estaba verdaderamente muy, muy bien informado. Y por lo tanto, él actuaba en función de todo el volumen de documentación que se enviaba. El único que tomaba decisiones de verdad
de política exterior en España era Franco. Por eso toda la historia que se ha montado de los sobornos y tal es un castillo de naipes que cada día se sostiene menos, los sobornos a los generales, etcétera, porque no servían para nada, entre otras cosas, como digo, por muchas razones, pero entre otras porque no hubiera servido absolutamente de nada, puesto que el único que tomaba decisiones era Franco. Perdón, tenemos una pregunta allí perdón, Julio, tenemos una pregunta allí detrás de Pedro hace un rato. Adelante. Hola, pues 3 preguntas. No, Uy, 3. sino 3. Primero, oye, ¿qué papel juega el libro de reivindicaciones de España, de Castilla y de Adelfa? Porque en él se habla precisamente de Orán, que lo has citado. Sí. Se reclama Orán, se reclama medio Vietnam, ampliar Guinea Ecuatorial, tal. ¿Qué papel tiene? ¿Propagandístico? ¿De jugar, dar palos a todos lados, a ver si algo cae? Segundo, cuando ha empezado la guerra mundial, que es europea, Roosevelt envía a un representante propio, que es el general Donovan, el que funda las OSS. Sí. Y se ve con Mussolini, viene a España para verse con Franco, pero es Serrano Suñer el que no le deja verse con Franco. ¿Hay alguna explicación de por qué no? ¿Es un truco de Franco para no implicarse? ¿Es que Serrano Suñer iba de sobrado, como se ha dicho? Y luego la tercera, ya más, creo que un poco más de enjundia. Tú has dicho que Stalin estaba jugando con los dos bandos, sobre todo con los británicos y con los alemanes. Pero los comunistas, los soviéticos y los Viñas y Preston dicen que, claro, que las ofertas que le hacían a Stalin los aliados, sobre todo los británicos, eran ridículas, que le habían dejado solo. Entonces, en parte es cierto eso también. Bueno, empezando por el principio, lo de Donovan. Serrano Suñer odiaba a los norteamericanos, los detestaba, o sea, era algo superior a él. ¿por algún motivo? Odiaba ¿Le quitaron una novia o algo así? No, a Serrano Suñer yo creo que nadie le quitó nunca una novia. Otras cosas es posible, pero una novia a Serrano Suñer, al Serrano de 1940 o de antes, yo creo que no se la quitaba a nadie. Pero no, él entendía que esa figura del americano dinámico, emprendedor, del hombre de negocios americano, era una figura bárbara. Era una figura que, frente a la cultura europea, ¿no?, representaba, pues eso, la barbarie del éxito del capitalismo norteamericano y qué, por decirlo así, ¿no? Era un poco semejante al desprecio que existía también en otros círculos. En Alemania, por ejemplo, Goering decía aquello de que los norteamericanos eran, lo único que sabían hacer eran cuchillas de afeitar, ¿no? Y cuando a partir del año 42-43 comenzaron los bombardeos, pues los alemanes decían, joder, ¿qué cuchillas de afeitar tiran estos tíos, no? Pues claro, la industria americana, despreciarla de esa manera, pues era una insensatez. Y el caso de Serrano Suñer se sabe, bueno, mucho peor que eso fue el que, por una discusión que tuvo con Wedel, con el embajador, prácticamente durante la mitad del año 1942, el embajador americano no se pudo ver con ningún ministro español. Y pidió en 3 ocasiones audiencia con Franco y Franco no le contestó. Y se invitó a Franco y al gobierno español a la celebración del 4 de julio en la embajada norteamericana y no acudió nadie, huelga a decir Franco. Y Franco estaba nervioso, por decirlo así, pero Franco respetó el contencioso que tenía Serrano con Wedel. O sea, por un lado. Lo otro que has comentado al principio, lo primero era... El libro Reivindicaciones. Bueno, Reivindicaciones de España es un libro que retrata muy bien el ambiente de la época, que es un libro del momento de la ebullición de 1941, de las reivindicaciones de España. Es un libro, en cierto modo, un tanto delirante, que yo lo situaría más, aunque es más razonable, sin duda, pero en la línea del genio de España, de Jiménez Caballero, ¿no? Son esos libros, bueno, que había unas reivindicaciones ciertas. Y como la diplomacia española hizo saber también, sobre todo a los franceses y a los británicos, decían, el propio Franco le dijo a Samuel Hoare, digo, hacemos todo este ruido en la prensa para no tener que hacer otras cosas. O sea, básicamente consistía en eso. A los británicos y a los norteamericanos, sobre todo a los americanos, que eran más escépticos, muchas veces se les dio el mensaje de que, sobre todo Carceller, ministro de Industria, que se entrevistó largamente con el embajador norteamericano, dijo explícitamente: España da con palabras lo que no quiere dar de otra manera. Es decir, cuantas más protestas de lealtad al eje y de tal y cual, menos disponibilidad había de España a entrar en la guerra. Y luego, respondiendo a la tercera pregunta, la de Stalin, efectivamente, en parte es verdad. O sea, vamos a ver, en el lado aliado, entre los franco-británicos, era Londres la clave. Los franceses llevaban una política exterior seguidista de lo que decidieran los británicos. Los británicos ofrecían poco a la Unión Soviética. Es verdad que la despreciaban. Incluso, como digo,
el Estado Mayor británico decía, si tienes que elegir, le decía al gobierno Chamberlain, tienes que elegir entre España y la Unión Soviética, elige a España. Bueno, visto con perspectiva, puede mover un poco en fin, casi al chiste, pero es verdad que eso está ahí, ¿no? Y lo recojo en mi libro. Por tanto, había un desprecio de la Unión Soviética. La Unión Soviética se había mostrado como ya el proverbial gigante con pies de barro, tendría la escasísimamente lucida actuación posteriormente en Finlandia, en Polonia dio amplias muestras de incompetencia militar, en fin, no parecía que fuera una gran potencia como luego resultó ser, por muchas razones que habría que decir. Pero es cierto, cuando la Comisión Franco-Británica llega a Moscú y Stalin les pregunta cuántas divisiones puede desplegar Francia y los británicos, los franceses contestan, nosotros aproximadamente unas 100. Dice, ¿y los británicos? Y contesta, sí, pero la respuesta más articulada dice, 2 y algo después, otras 2 más. Y claro, dice Stalin, estupendo, otras 2 más. Claro, Stalin estaba moviéndose en torno a cientos de divisiones, claro, 2 y 2, dice, qué estupendo es esto, ¿no? Es decir, es verdad que los británicos no estaban muy por la labor, eso también es cierto. Hoy lo vemos desde una perspectiva diferente. Entonces, ellos consideraban que los fuertes eran ellos y que los soviéticos verdaderamente pues se acaban de producir las purgas del ejército soviético. El ejército soviético estaba muy debilitado, sin duda ninguna. La prueba es que los primeros estadios de la Segunda Guerra Mundial dieron una impresión muy penosa. Los grandes generales, los más destacados, habían sido o liquidados o estaban en el Gulag. Algunos serían recuperados, Merezkov, Rokossovsky, como hemos contado en alguna ocasión, ya desdentados, porque les tenían la costumbre la NKVD de tirarle los dientes a sus prisioneros. Entonces, bueno, pues, en fin, estas cosillas que hacían los soviéticos, pero era un ejército que se encontraba en ese momento en una situación verdaderamente pésima. Sin embargo, son evidentes las intenciones de Stalin. Yo no las llevo hasta el punto, digamos, de algunos autores como Suvorov, ¿no?, que habla de que Stalin estaba preparándose para lanzarse sobre Europa en 1941. Yo no creo que eso fuera así porque las pruebas que hay no avalan esa idea, aunque sea tentadora. Pero la verdad es que probablemente antes de 1943 no lo hubiera hecho Stalin. Lo hubiera hecho, pero no antes seguramente del 43. Y al respecto los indicios creo que son también bastante importantes y abrumadores, ¿no? Pero que Stalin estaba pensando en términos de que Europa se desangrara en una guerra civil entre europea, digamos, para que el comunismo tuviera alguna posibilidad de triunfar, no cabe la menor de las dudas. Que los aliados tampoco parecían muy solventes en ese momento, tampoco cabe la menor de las dudas. Bueno, creo que no ha quedado ninguna duda con respecto a que el Imperio Británico tenía en alta estima a España en el sentido de que la valoraba más como socio para que no entrase a favor de Alemania, pero ¿qué hay con respecto a los americanos? Porque si no he entendido mal, cuando la Operación Torch en 1942 los americanos barren todo las colonias francesas de la Francia de Vichy, del norte de África, y llegan a la frontera con el protectorado español, había mucho miedo y mucha tensión en España de que los americanos no se detuviesen ahí y siguiesen hacia el norte e invadiesen el protectorado español. ¿Qué hay de decir? O sea, ¿eso es cierto o era más bien una paranoia o un miedo que había? Siempre hubo un cierto temor, efectivamente, de que no hicieran honor a sus compromisos. Nos ponemos en la época y tenemos que tener en cuenta que los aliados también, no solo los alemanes, los aliados también invadieron países neutrales. Claro, como Irán, por ejemplo, ¿no? Se metieron en Irak, etcétera, por supuesto. Entonces, bueno, hay que, como digo, ponerse en esa época y, en fin, contemplarlo con los ojos de entonces. No obstante, Franco recibe unos días antes una carta de Roosevelt, donde Roosevelt le asegura que España no tiene nada que temer, que hay una gran flota de invasión, pero que no va nada contra España y que España no se meta. Lógicamente, Roosevelt lo que está intentando de alguna manera es que España no permita la entrada de los alemanes en la península. Un ejército alemán poderoso no lo tenía en aquel momento en Francia, pero bueno, un ejército alemán poderoso que cruzara España y cayese sobre el norte de África posiblemente hubiera yugulado la Operación Torch. Hay que pensar lo que sucedió luego. No es lo mismo combatir contra las tropas francesas del norte de África que contra las tropas alemanas. Cuando se enfrentaron por primera vez en noviembre del 42 en Túnez a los alemanes, salieron escaldados, ¿no? La batalla del Paso de Caserín, etcétera, fueron los primeros encuentros, pagaron la novatada a los norteamericanos. De manera que sí, había un cierto miedo, entre comillas, pero para la época en la que ya habían barrido efectivamente el norte de África y tal, al cabo de la semana, de los 10 días, se vio que efectivamente
no iba a pasar nada, es decir, que iban a respetar el protectorado, iban a respetar la palabra dada, por lo menos durante un tiempo, ¿no? Todavía existía el temor a que España se pudiera alinear con Alemania. En ese momento, Hitler está lanzando el anzuelo a Muñoz Grandes, general frente a la División Azul, para ver si él, bueno, en una situación determinada pudiera hacerse cargo del gobierno en España. ¿Por qué? Porque Hitler sabía que con Franco no había manera. Entonces tenían que ir por otro lado, ¿no? Y bueno, tentó a algunos generales, a Yagüe, por ejemplo, pero fundamentalmente a Muñoz Grandes. De manera que el temor nunca desapareció, pero España digamos que se desenvolvió de una manera razonablemente confiable. Además, en ese momento, en noviembre ya del 42, el ministro es el conde de Jordana, ya no es Serrano Suñer. Y el conde de Jordana, nada más llegar, dio señales de una cercanía a los aliados bastante grande. Incluso se llegó a enfrentar con Italia por temas menores que tenían que ver con el espacio aéreo de Gibraltar y demás. Les impidió los sobrevolar, los vuelos sobre Gibraltar, etcétera, con lo cual los británicos entendieron perfectamente por dónde iban las cosas. Si España, en vísperas de la Operación Torch, donde había unas 600 embarcaciones aliadas en Gibraltar, hubiera dado el permiso para el bombardeo de Gibraltar o lo hubiera emprendido ella misma, el daño a la operación hubiera sido enorme. Por supuesto, es muy posible que hubieran barrido España a los aliados, pero se hubiera causado un gran daño a la operación. De hecho, luego en mayo de 1944, en una locución ante el Parlamento británico, Churchill recordará ese episodio y dirá: cuando Gibraltar estuvo bajo los cañones españoles, España no movió un dedo contra Gibraltar. Durante la guerra hubo promesas, en función de esta situación, de que después de la guerra nos devolverían Gibraltar, pero claro, como no dijeron cuántos años después de la guerra, a lo mejor es 200 años después de la guerra, porque de momento 80 años después, ya saben ustedes que no lo han devuelto. Turquía era una maravillosa dictadura en aquel tiempo, ¿verdad? Dictadura militar. Lo era. El mariscal Petén tampoco movió un dedo. Tampoco. Y todos conocemos la visita de Franco y la entrevista en Hendaya. Bastantes conocen la reunión de Franco con Mussolini en Bordiguera, y muy pocos conocen que la vuelta de Bordiguera, Franco para en Montpellier, se reúne con Petén. Franco tiene la Legión de Honor, Petén tiene la Laurea de San Fernando por la operación conjunta de Alhucemas. Petén fue embajador en la España justamente ya franquista, ese año 39-40. Y en esa reunión en Montpellier, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es decir, de igual forma que comenzaban las preguntas con ¿es que España nunca quiso entrar en guerra? Es que la Francia de Vichy tampoco quiso entrar nunca en guerra. ¿Le hubiera beneficiado entrar en guerra? ¿Petén quiso entrar en guerra? ¿Qué hubiera beneficiado? ¿Y por qué salen de allí dos generales convencidos de que lo mejor es no entrar en guerra? Petén estaba informado casi en todo momento por Franco a través de Lequerica, estaba informado de cuál era la posición española. Hasta tal punto de que en fecha tan temprana como diciembre de 1940, Laval, poco antes de salir del gobierno, informa al embajador norteamericano, Aleji, le informa de que sabe fehacientemente de que España no va a entrar en guerra. Dice: despreocúpese de España. Con España no hay ningún problema, ni siquiera lo vamos a tener nosotros en el norte de África, le dice al embajador norteamericano. Cuando vuelve Franco, efectivamente, a la entrevista de Montuar, Bordiguera con Mussolini, Franco le pregunta a Mussolini: Duce, si usted pudiera salirse de la guerra, ¿se saldría? Mussolini se echa a reír y dice: naturalmente que sí. Y Franco dice: pues no tengo nada más que decir. En teoría, la entrevista de Bordiguera era una entrevista para la cual Hitler había comisionado a Mussolini para que le convenciese de que entrara en guerra de una maldita vez. Y en realidad lo que saca es justamente la propuesta contraria, es decir: usted si pudiera salirse de la guerra, pues claro, pues sí, claro que sí. Y Franco tenía una relación magnífica con Petén, le estimaba enormemente. Cuando Petén es llamado por su gobierno para hacerse cargo de la derrota francesa, Franco le dice: no vaya usted es el héroe de Verdún, usted no vaya porque va a terminar mal su carrera. Y él dice: me debo a mi patria, con buen criterio, por otro lado, y tengo que hacerme con esto. La información era enormemente fluida entre España y Vichy, y además había una serie de objetivos comunes. Los dos confiaron el uno en el otro en bloquear a Alemania, en bloquear las iniciativas de Alemania, y yo creo que dentro de sus posibilidades, sinceramente, fueron, yo diría que bastante eficaces en ese asunto.
¿Tenemos alguna pregunta más? Ruegos, preguntas, sugerencias. Pedro. Pues, ¿por qué Hitler, después del bombardeo de Pearl Harbor, declara la guerra a Estados Unidos? ¿Por este desprecio? Porque no tenía ninguna obligación diplomática, el pacto tripartito era defensivo. No tenía ninguna obligación diplomática hasta el punto de que cuando Alemania invade la Unión Soviética, Japón no lo hace. Hubiera estado igualmente obligado. La verdad es que en la Segunda Guerra Mundial hay una serie de misterios que todavía están por resolver. Uno de ellos es la declaración alemana de guerra a Estados Unidos. No tenía ninguna obligación. Solo se entiende, digamos, desde el punto de vista del desprecio alemán a Estados Unidos, sin duda, y también ante el hecho de que Estados Unidos se había permitido una serie de provocaciones, fundamentalmente en el Océano Atlántico de carácter militar, y también, no lo olvidemos, diplomáticas. Se firma la Carta del Atlántico en agosto de 1941, donde se habla, por parte de un país neutral como es Estados Unidos, junto a la beligerante Gran Bretaña, de la destrucción de la tiranía nazi, literalmente, ¿no? Y estamos hablando de un país neutral, que es una cosa curiosa, deberíamos hablar quizá del concepto de neutralidad para que se entendiera mejor, pero bueno, por tanto es una mezcla de las dos cosas. Cuando se produce el ataque a Pearl Harbor, el 6 de diciembre, es el primer día en que Alemania retrocede en el frente del este, en el frente de Moscú concretamente. La operación Tifón, que se recupera el 5 de diciembre, bueno, a finales de noviembre, pero que llega a su culminación el 5 de diciembre, recibe ese día el contraataque soviético. Un contraataque, bueno, que estará a punto de derrumbar todo el frente, sobre todo central alemán, con lo cual hubiera supuesto una catástrofe absoluta para la Wehrmacht. Y visiones que habían traído del Extremo Oriente. Claro, porque supieron que Japón no iba a atacar por el este, que era su temor, el viejo, digamos, la vieja pesadilla bolchevique de ser atacado por 1000 sitios, la revolución y tal. Bueno, pues Japón, obviamente, por el extremo oriental. Japón había tenido una serie de derrotas a manos de los soviéticos, porque el ejército del extremo oriente era un ejército particularmente bien dotado en cuanto a aviación, en cuanto a tanques. Los primeros T-34 entraron en combate allí, y Japón pues había, digamos, desarrollado un saludable respeto por el ejército rojo. El ejército en Europa era algo distinto, era más grande y, por tanto, no era tan de élite, digamos, si queremos llamarlo así. Así que Japón no atacó en ningún momento a la Unión Soviética, y sí desarrolló su estrategia en el Pacífico porque estaba siendo estrangulada por Estados Unidos, etcétera, por una serie de razones. La declaración de guerra alemana se produce en ese momento y es verdaderamente una incógnita. Pero Hitler, lo que sí sabemos es que en su ámbito privado hizo la siguiente reflexión. Ahora contamos con un aliado que no ha sido derrotado en 2000 años, refiriéndose a Japón, y con otro aliado que siempre está en el bando de los triunfadores, que era Italia. Lo que Hitler seguramente no sabía era, o no conocía, era la frase de Napoleón que dice: los italianos nunca terminan la guerra en el mismo bando en el que la empiezan, salvo que cambien de bando 2 veces. ¿Qué fue? Pues fue lo que pasó. Cambio de bando Italia y, por tanto, Italia acabó en el bando de los vencedores, como siempre sucede. Tal. Bueno, desde cualquier punto de vista fue una locura declarar la guerra a Estados Unidos. A Churchill le sorprendió enormemente porque efectivamente Pearl Harbor no conducía de ninguna manera a que Alemania declarase la guerra a Estados Unidos. Hoy nos parece, porque conocemos la historia de lo que pasó, nos parece lo lógico, pero no había ninguna lógica en eso, absolutamente ninguna. Alemania se echó un aliado verdaderamente temible, posiblemente porque, además de todo lo que hemos comentado, pensó que la entrada en la guerra de Japón y Estados Unidos le favorecía, porque Japón aportaba más a su causa de lo que aportaba Estados Unidos a los aliados, lo cual era un disparate, pero posiblemente pensó eso. Dijo: Japón pelea en el Pacífico, no va a permitir, por tanto, que Estados Unidos tenga nada que ver con Europa, que Estados Unidos se implique en la guerra de Europa, y por el contrario va a atraer las fuerzas de Gran Bretaña, tal y cual, de los franceses libres, de los holandeses, tal y cual. Hizo ese cálculo. Y el cálculo fue absolutamente desatinado. Durante las primeras semanas y meses pareció lo contrario. La caída de Singapur en enero del 42 quizá fue el momento más delicado del gobierno Churchill durante toda la Segunda Guerra Mundial, posiblemente. De manera que a corto plazo posiblemente no se equivocó, pero desde luego a largo plazo la equivocación fue absolutamente fabulosa y desastrosa para sus intereses. Pero yo creo que no más que decir que Hitler declaró la guerra a Estados Unidos, hay que decir que fue Estados Unidos el que subrepticiamente ya estaba declarándole la guerra a Alemania, antes o sea, había mandado toda clase de ayudas económicas a Rusia, antes de entrar, antes de Pearl Harbor.
entonces Sí, y a Gran Bretaña. estaba cantado que Roosevelt quería entrar en la guerra. Pero es que eso no es enteramente cierto. Roosevelt no quería entrar en la guerra. Roosevelt quería que otros hicieran su guerra. Roosevelt quería que Gran Bretaña y Rusia, que la sangre fuera británica y rusa. Y al final es un poco lo que pasó, sobre todo con el caso de la Unión Soviética. Roosevelt lo que quería es que los demás lucharan por él. Él ser el arsenal de las democracias, suministrar el material. Y por otro lado, Roosevelt lo hubiera tenido muy complicado para declarar la guerra a Alemania. El partido aislacionista en Estados Unidos era fortísimo. No quería ir a la guerra. Roosevelt no quería ir a la guerra. Roosevelt había prometido en noviembre del 40 que no mandaría a los hijos de América a librar una guerra al otro lado del océano. Bien, sí, sin duda cuentos, pero que Roosevelt no quería entrar en la guerra ni había dispuesto la economía para entrar en la guerra. Es que eso no es cierto. Roosevelt se permitía provocaciones, sin duda ninguna, pero quería que lucharan otros por él. No quería mandar a los americanos a luchar, sí contra los japoneses. El error fue el de Hitler. Al declararle la guerra, la opinión pública imperante entonces en Estados Unidos era contraria a la guerra con Alemania, muy contraria, y lo hubiera tenido muy difícil, máxime cuando Japón les había declarado la guerra y les había atacado. Es decir, ¿y a qué viene usted ahora a meterse con Alemania? Deje esa guerra para los británicos y los soviéticos. La guerra nuestra, la guerra patriótica, la guerra de Estados Unidos es la guerra contra Japón. Desde el punto de vista americano, si no hubiera mediado la declaración de guerra alemana a Norteamérica, hubiera sido injustificable, imposible de que Roosevelt hubiera llegado la guerra contra Alemania. Siendo cierto, como hemos dicho, que se permitió una serie de provocaciones, sin duda ninguna, durante sobre todo el verano y el otoño de 1941 en el Atlántico. Y no solamente los ataques a barcos o a submarinos alemanes, sino reemplazar, por ejemplo, las tropas británicas en Islandia ya el año anterior, el año 40, que había ocupado el año 40 Gran Bretaña, reemplazar esas tropas, con lo cual liberaba tropas británicas para que pudieran atacar a Alemania, por ejemplo. Efectivamente, enviar material en la ley de préstamo y arriendo a Gran Bretaña el año 40 y a la Unión Soviética el año 41. Las muestras de beligerancia, digamos, de ausencia de neutralidad, entendida como equidistancia a la neutralidad, sin duda ninguna eran amplísimas. Pero el objetivo de Roosevelt no era librar la guerra contra Alemania, era que la librasen otros. Y de hecho es lo que hizo primero con Gran Bretaña y luego con Rusia, con la Unión Soviética. Fue la torpeza de Hitler. Si no, Roosevelt lo hubiera tenido en China para declarar la guerra a Alemania. Sobre todo una vez que se había producido Pearl Harbor. ¿Cómo se llamaba el embajador americano en España durante la guerra? Weddell. Se tuvo una acción muy positiva con respecto a España, muy buena relación con Franco, se convirtió al catolicismo. O sea que había unos factores americanos que eran muy afines al anticomunismo español, ya desde muy atrás. Así es. Yo, respecto a la neutralidad de los Estados Unidos durante ese primer periodo de la guerra, recomiendo un precioso programa de Tiempos Modernos que hablamos al respecto, curiosamente. Bueno, habría que decir una cosa, un apunte Sí. al respecto de la neutralidad. Tú decías al comenzar este evento nuestro de hoy, decías que no sabemos hasta cuándo se podrá decir estas cosas y tal. Pues, bueno, es posible, y ya hay mucha gente que dice que España sí participó en la Segunda Guerra Mundial. Lo que no hubo fue una declaración formal de guerra, pero bueno, esto es un disparate absoluto. Porque por la misma regla de tres tendríamos que decir que los Estados Unidos tampoco fueron neutrales durante esos 2 primeros años. Neutralidad no implica equidistancia, implica abstención de la lucha, pero no equidistancia. ¿España fue equidistante en la Segunda Guerra Mundial? No. ¿España fue neutral en la Segunda Guerra Mundial? Sí. ¿Estados Unidos fue equidistante esos 2 primeros años? No. Pero Estados Unidos fue neutral. Sí, fue neutral. Sí. Pero la división Claro. Suecia permitió... O Suiza. Suecia, por ejemplo, permitió el paso de tropas alemanas. O sea, cosa que España no permitió jamás. Es decir, porque la situación Se ha es... considerado mucho más neutral de ahí por el imaginario colectivo. Claro, porque la situación de Europa era la que era. Entonces, claro, es que España durante 4 años limitaba al norte con la Wehrmacht, que era el ejército más potente del mundo. Tenías que tener en cuenta indudablemente eso. Y lo que tenías era que desarrollar una política de gestos amistosos permanentemente hacia Alemania, entre otras cosas para disuadir, puesto que Franco creía eso, que le iba a ser arrastrado a la guerra, para disuadir a Hitler diciéndole, pero si no necesitas enemistarte con nosotros, no necesitas invadirnos, si somos amigos tuyos, ¿para qué diablos lo necesitas? Alemania quería una de las Islas Canarias, por ejemplo. España se negó en redondo, dijo que de ninguna manera. Y en Hendaya, cuando se habló de eso, el propio Franco lo que le dijo es, pero si, ¿para qué las queréis? Si siendo nuestras es como si fueran vuestras. O sea, esto era lo que se contaba. Claro, Hitler acabó harto, como es natural, de todo ese despliegue. Las Canarias ahora las tienen los alemanes, de verdad. Sobre todo las Baleares. Las Baleares sobre Mallorca. todo. Diga usted.
Alex. Y luego tenemos otra pregunta allí. Quería decir que cuando Hitler declaró la guerra a USA, otro motivo fue que sus generales en el Atlántico se quejaban siempre de que no podían disparar Claro. a cualquier buque. Digo, declarar la guerra así podemos hundir todos los barcos. Es que se dio orden de que aunque fueran atacados por buques norteamericanos, los alemanes no contestaran al fuego. Para darles motivos de que... Y otro motivo decían, bueno, aquí afectó que iba a tardar más o menos un año y medio USA en poder... Sí. Y ahí afectó, y que en el cuento ya iban a rematar la URSS, y bueno, con eso ya podían derrotar a Estados Unidos. Pero después de la ofensiva ante Moscú del invierno del 41, Alemania ya solo pudo montar ataques en un eje de ataque nada más. El año 42 en el sur, el año 43 en el centro. Es decir, Hitler tenía conciencia del estado en el que estaba la Wehrmacht. Alemania perdió mucha gente, perdió muchos hombres en el invierno del 41. Sí, creía que la URSS estaba al límite, habían perdido mucho más, pero... Bueno, sí, pero... al final no. Claro, al final fue un problema de estrategia. Hubo un mal cálculo, indudablemente, en lo que se hizo, pero la derrota... Sabía que derrotar a la Unión Soviética por completo, o sea, que la derrota ya después del 41 no era viable. Lo que sí se podía hacer era obligarles, digamos, a defenderse del otro lado del Volga, ocupar los pozos petrolíferos. El 90% del petróleo soviético procedía de los pozos de Grozny, de Maikop, de Bakú. Si se conquistaba eso, y ciertamente se estuvo a punto de conquistar, se conquistó Maikop, por ejemplo, aunque no llegaron a sacar nunca nada a los alemanes porque inutilizaron los pozos y luego se tuvieron que ir sin haber podido aprovechar nada. Pero ya el hecho de evitar que los soviéticos los aprovecharan, pues ya era un triunfo. Claro, bloquear a la Unión Soviética en ese sentido, pues hubiera sido para Alemania casi como un triunfo, pero ciertamente después digamos, de que en 1941 no fueron capaces de atraer al ejército rojo a las fronteras occidentales para en un gigantesco embolsamiento destruirlo, ya la victoria total sobre la Unión Soviética no era posible. Pero aunque hubieran tomado el Cáucaso, ya USA había suministrado también combustible, así que tampoco... Aunque hubiera tomado el Cáucaso, perdón, ¿qué? Alemania, aunque hubiera tomado el Cáucaso, seguían suministrando los americanos combustible a la URSS. O sea, sí, por Irán y por el Murmansk, sí, por el norte, pues, hubieran seguido efectivamente suministrándoselo. Pero no hubiera sido lo mismo. Entre otras cosas porque si hubieran tomado el Cáucaso y hubieran, lógicamente, mantenido una línea más o menos paralela a la del Cáucaso, a la del Astrakán, al Volga, claro, Murmansk también hubiera caído del lado alemán. Es decir, hubieran tenido muy difícil entrar por ahí, porque ya estamos hablando, primero, por el norte de hielos perpetuos, de hielos permanentes, y por el sur, por Irán. Irán va a dar al Cáucaso, tenía que haber sido por el otro lado del mar Caspio. Y estábamos, bueno, Hitler lo decía, bueno, a mí me da igual, si les derrotamos y les contenemos y Stalin quiere mantener su estado bolchevique allí en Asia, pues que lo mantenga. O sea que al final era consciente, claro, la derrota de la Unión Soviética, que era llegar hasta Vladivostok. Es que nunca se lo plantearon así, sino en una línea desde Arcángel hasta Astrakán. Eso era lo que se había planteado. Por el norte se quedaron muy cortos. En el sur, la llegada en el verano de 1942 a Stalingrado, a Elista, a Ordonikidze y tal, bueno, pues muestra que llegaron verdaderamente muy cerca de la frontera de Turquía, de la frontera de Irán, incluso al propio mar Caspio. Hubo una división, si no recuerdo mal, la 116, que llegó a bañarse en el mar Caspio, que llegó a mojarse en el mar Caspio. Es decir, que verdaderamente llegaron enormemente lejos. Coges un mapa y dices, esto es... Hay una anécdota del general de Gaulle, en noviembre del 44, él visitó Stalingrado y estuvo sobrevolando todo el sur de Europa hasta llegar allí. Y cuando le preguntaron, a De Gaulle le trataron muy mal en la Unión Soviética, le despreciaban. Stalin no le recibía como a las delegaciones británicas y norteamericanas. Y cuando le entrevistaron y cuando tuvo ocasión de explayarse ante los líderes soviéticos, habló de lo que había visto y dijo, Stalingrado. Y cayó, ¿no? Y dijo, es un gran pueblo, ¿no? En francés, dijo, es un gran pueblo. Y se quedaron los rusos. Y entonces el periodista, que era Alexander Bert, que era un británico de origen ruso, le dijo, oui, les Russes. Y dijo, sí, los rusos. Y dijo, no, je ne parle pas de russe, je parle des allemands. Avoir poussé jusqu'à là, tout de même. Yo hablo de los alemanes, haber llegado hasta allí, de todas formas. Es que aquello está en el culo del mundo, con perdón. O sea, que estamos en el mar Caspio, ¿no? Entonces, aún así, el hecho de que hubieran tomado, incluso aunque hubieran explotado los pozos de petróleo, que para Alemania sin duda ninguna fue el talón de Aquiles de la Segunda Guerra Mundial, y haberles privado a la Unión Soviética, y con todas las dificultades de suministro aliado, incluso y con eso, los soviéticos hubieran sobrevivido. Es decir, habría que haber mantenido un ejército de millones de soldados campesinos en las fronteras. Es decir, la victoria casi representaba los mismos problemas que la derrota. Hombre, nunca es lo mismo, pero aún así Alemania hubiera tenido que haberse involucrado en la Unión Soviética con un carácter permanente con millones de hombres. O sea, hubiera sido una guerra interminable de millones de hombres. En tu libro
¿Hablas de la División Azul? Claro, lógicamente. Sí. Pregunta que tenemos allí. Sí, claro. Importante. En el cine y en la literatura se suele insistir sobre una colaboración policial por parte de Franco entregando espías y sin embargo se minusvalora el haber recuperado, haber intentado salvar a judíos en Europa. Hasta qué punto es cierto una cosa y la otra. Bueno, las policías española y alemana tuvieron una relación y efectivamente en determinados temas complicados, espinosos, es verdad que llegó a haber unas listas y tal que pedían los alemanes de gente. Bueno, Franco no envió a nadie, baste decir esto, ¿no? Lo que sí hizo Franco fue acoger a decenas de miles de judíos en España sin preguntarles nada, gente que pasaba la frontera desde 1940. No estamos hablando ya de lo que pasó luego en el 44, Saint-Brice y tal, no. Desde 1940 los refugiados que pasaban por España, muchos de ellos judíos, encontraron en España un país al que acogerse y en todo caso un país de paso para poder escapar a través de Portugal. Claro, es decir que eso en la Europa de aquel tiempo, hay que ponerse en la Europa de aquel tiempo, era algo absolutamente inédito y casi incomprensible porque lógicamente te enemistaba con los alemanes. Eso se atribuye a embajadores. Actualmente eso se... Bueno, claro, es que si nos... Claro, efectivamente, pero es que ya hemos desarrollado un relato, digamos, que vuelve incomprensible la historia. Es decir, si nos vamos a creer que los embajadores, motu propio, de forma espontánea y sin el permiso de Madrid y aún contra las órdenes de Madrid, según dicen algunos, ya digo, de forma espontánea, tuvieron todos la misma idea, pues ya podemos creer casi en cualquier cosa. Máxime cuando además eso se produce en un contexto en el cual sabemos lo que estaba pasando en Europa, lo que representaba enfrentarse a la Alemania que dominaba absolutamente Europa en ese momento, por un lado, y por otro lado, hombre, nos están dibujando el régimen de el régimen de Franco como un régimen, una dictadura feroz que no permitía nada, moverse a nadie, tal y cual, y resulta que no permitía que nadie se moviese por un lado, pero por el otro los embajadores hacían lo que les daba la gana en unas cuestiones en las cuales además podía suponer un enfrentamiento con la potencia más poderosa de Europa, pues la verdad es que es una narrativa bastante pobre, sinceramente. Y si a eso le añadimos que hay declaraciones de los años 60 de Saint-Brice, donde él dice, sí, actué por el gobierno español, actué porque me lo pidió el gobierno español, está en la prensa. Bueno, pues hay gente que se dedica a escribir novelitas, que cuenta que no, que eso no fue así, pero oiga, que lo dijo Saint-Brice, que no, que le digo a usted que no, que lo dijo Saint-Brice, que hay declaraciones de él. Bueno, además de eso existe la documentación, y yo tengo esa documentación, del Ministerio de Exteriores español enviando tanto al Congreso Mundial Judío como a las embajadas en Europa, enviándoles la información que necesitaban saber para proceder a esa liberación de judíos, enviando la aquiescencia para que actuaran en el sentido en el que actuaron. Y eso es perfectamente conocido y esa documentación está ahí. Otra cosa es que, como digo, se propone un objetivo y luego, para llegar a ese objetivo y para cumplirlo, se retuerce la documentación, se retuerce la realidad para justificar el objetivo previsto. Pero, desde luego, la documentación al respecto creo que es abrumadora. Hay un libro de Arcadio Espada, que no es un personaje precisamente muy proclive a Franco, ¿no? Es muy triste cuando hablamos de historia tengamos que hablar de proclividades pero bueno, hemos llegado a este punto, ¿no? Bueno, Arcadio Espada tiene un libro que se llama En nombre de Franco, y es un relato que yo de verdad que invito a que lo lean ustedes. Es un relato de lo que verdaderamente sucedió y de la implicación de los españoles, del gobierno español, en la salvación de los judíos. Bueno, pues hay libros por ahí, escritos por gente de cuyo nombre no quiero acordarme, que se titulan Franco, cómplice del Holocausto. Bueno, unas cosas verdaderamente de locos. Franco salvó al régimen español, Franco salvó a una enorme cantidad de judíos, decenas de miles de judíos, y dio las instrucciones para ello. Es verdad que el régimen español no simpatizaba con los judíos europeos. Otra cosa sería con los judíos, por ejemplo, norteafricanos, que sí ayudaron a la España nacional y por los que además Franco tenía una simpatía cierta, ¿no? Incluso es posible que Franco fuera de origen judío, que el apellido Bahamonde tenga un origen judío. Franco no era judeófobo en absoluto, y sí es cierto que los judíos europeos durante la Guerra Civil se habían puesto con los republicanos, con el Frente Popular, es verdad, lo cual, digamos, pues nos obliga a valorar más el gesto de Franco. Es decir, bueno, ciertamente
Revaloriza el hecho de que Franco, percibiéndolos genéricamente como enemigos, como amigos de la causa del Frente Popular, sin embargo, ante la situación de urgencia humanitaria, los aceptó en España. Pero claro, eso encaja muy mal con el relato de que, por otro lado, Franco era un tío que perseguía sanguinariamente, que entregaba a los nazis no sé qué, porque sencillamente eso no es verdad. Eso Pío XII, Franco estaba de acuerdo con Pío XII, y eso es indiscutible, es un hecho. Los demás son cuentos chinos. Hitler se llegó a enterar de que Franco sacó a judíos, no. Sí, los alemanes se enteraron, por supuesto, de que los españoles, lo que no se enteraron era de que se trataba de un truco. De que realmente Primo de Rivera había sacado un edicto por el cual los judíos de origen sefardí y tal y cual. ¿Qué hicieron hasta que expiraba en 1930, o 31, si no recuerdo? Bueno, digo ya durante la guerra. Claro, pero es que lo que hizo España fue precisamente, por orden del gobierno, lo que hizo fue decir, utilicen esta ley, que los alemanes no saben que ha expirado ya y que está derogada, y cuando les digan algo, ustedes alegan que es una ley española. Claro, por tanto, tenemos que atenernos a ella y tal. Y no solamente se limitó a los judíos de origen sefardí, sino que luego se amplió al resto de los judíos de origen centroeuropeo, los askenazíes, y fueron acogidos igual en las embajadas españolas y por tránsito del territorio nacional exactamente lo mismo. Cuando se producían estas cosas, cuando produjeron estas cosas, los alemanes, claro que tenían conciencia de la gente que pasaba la frontera, por supuesto. No olvidemos una cosa, sobre todo en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes lo que querían era que los judíos emigrasen. Era desde su punto de vista quitárselos de encima. Que los judíos se van de Europa, mejor. Era lo que pensaban. De hecho, establecieron una oficina de emigración, que fue una de las causas por las cuales tuvieron sus roces con el mundo árabe, cuando en principio el mundo árabe estaba, el gran muftí, por ejemplo, estaba muy en favor de Hitler, pero claro, al expulsar los alemanes a los judíos de Europa, ¿dónde iban? Pues muchos de ellos a Palestina, con lo cual los árabes decían, no hombre, no me hagas esto. Claro, entonces, pero sí, tenían plena conciencia de que los españoles actuaban de esa manera, sí. ¿Israel reconoció el papel del gobierno español? Israel como tal, no. Israel como tal, no. Ha habido reconocimiento por parte de rabinos, públicamente además, ha habido reconocimiento por parte de algunos autores judíos, sin ninguna duda. El nombramiento que hicieron a Sanri de hombre bueno, por ejemplo, de justo de las naciones, sí, y tal, pero el gobierno de Israel como tal, exacto, como tal no. De hecho, España no tuvo relaciones hasta el año 86 con el Estado de Israel. Y por contra, durante la época de Franco se hablaba siempre de la tradicional amistad hispano-árabe, que puede haber una tradicional amistad, pero que también ha habido una tradicional enemistad, o sea, las dos cosas de la que no se hablaba. Una última pregunta para Pedro. El asunto de Canaris, ¿se podrá saber algo del papel de este hombre y sobre todo lo que hizo, las informaciones que pasó a Franco, o va a ser imposible encontrar documentación o testimonios? Yo creo que va a ser, bueno, nunca se puede saber, claro, puede salir por cualquier lado, pero yo creo que va a ser muy complicado. Tenemos lo que se puede llamar indicios, ¿no? Bueno, con indicios el señor Viñas hace mamotretos de 500 páginas. Que reconoce él que son indicios, ¿eh? O sea, en su libro de sobornos, en la página 490, reconoce que no hay ninguna prueba. Pero ya te has comido 489 páginas, ¿no? Y dices, joder, lo podías haber dicho antes. Es verdaderamente tremendo. Pero en cuanto a Canaris, lo que hay son indicios muy serios al respecto. Él venía mucho a España. Viajaba mucho a España, en ocasiones de incógnito. Franco le recibía en el Pardo, digamos, de manera anónima, venía con determinadas informaciones. Hay una que además es muy significativa, ¿no? Canaris le informa a Franco, fue un documento que encontré en un archivo alemán muy raro, que encontré de casualidad, tengo que decirlo. No, podría haber dicho después de una ardua investigación, no, me lo encontré de casualidad, esa es la verdad. Pero bueno, donde hay una declaración de un miembro del Ministerio de Canaris de 1953, si no recuerdo mal, del mes de junio, ante un tribunal alemán, donde dice que Canaris informa a Franco de que para tomar Gibraltar lo que tiene que decir ante Hitler es pedirle unas determinadas armas, y concretamente un cañón, si no recuerdo mal, de 380 milímetros. Que Hitler le va a ofrecer Stukas y va a decir, con los Stukas se puede lo mismo, no sé qué, no sé cuándo. Y que Franco, antes de que Hitler le diga eso, que Franco le diga a Hitler, se podría con Stukas, pero sería mucho más complicado porque hemos hecho un estudio muy completo de Gibraltar. Y le dice Canaris, si le pides estos cañones, como se dice en rugby, patada a seguir, porque hasta que lleguen aquí solo hay 6 cañones. Y el más cercano está frente a Dover, en
Calais. Se tardan 6 semanas. Ya se le ha pasado. Cuando llega el cañón aquí ya se le ha pasado. Y entonces, esto es un poco la prueba del algodón acerca de si Franco verdaderamente quería entrar en la guerra o no. Si Franco hubiera querido entrar en la guerra, no hubiera argumentado ante Hitler con el cañón en cuestión. ¿Qué hizo Franco? Argumentar con el cañón. Y le dijo, no, mi Führer, no, con las Stukas no, con la artillería. Concretamente, los cañones de 380 son justo lo que hemos establecido que sería el calibre adecuado para el ataque a la roca de Gibraltar y demás. Entonces Hitler se le iba un color y se le venía otro. Entonces Canaris tuvo esa actitud hacia España porque Canaris era un conservador, era un admirador de Franco, al que estimaba como un hombre prudente, como un hombre, vamos a decir, sabio, como un hombre, mientras que Hitler para él era un aventurero de clase baja, no era militar, era un advenedizo, era un aficionado en temas militares y por tanto le despreciaba, ¿no? En ese sentido. Y estaba dispuesto, y es evidente que era así, hoy las pruebas ya son, en fin, estaba dispuesto a traicionar a Alemania, y Canaris traicionó a la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, sin duda ninguna. De hecho, acaba fusilado en Flossenbürg en abril del 45 porque tiene unas conexiones, no ya unas conexiones, sino que es uno de los que urden los complots contra Hitler y tal, y estuvo toda la guerra suministrando información a los aliados continuamente. Parte de esa información para dañar al régimen de Hitler consistió en informar a Franco, a partir de que España se vuelve importante, como digo, a partir de julio del 40, de informar a Franco de la situación en la que estaba Alemania. Y la primera información sustantiva es a la que he aludido cuando le dijo Caudillo, él hablaba español, porque había estado en Sudamérica 30 años antes, y le dijo Caudillo, ningún soldado alemán pondrá su pie en las Islas Británicas. Y a partir de ahí le suministró mucha información a Franco. Después de muerto Canaris y terminado el Tercer Reich, la mujer y la hija de Canaris vinieron a España y estuvieron viviendo de una pensión del Estado. ¿De qué parte de Alemania era Canaris? ¿Sabes? ¿De Baviera o...? Yo creo que él, Canaris, yo creo que él era del norte de Alemania. Él era de origen griego. Su apellido, ese apellido tan raro, es de origen griego. Pero el lugar de nacimiento de Canaris, yo creo recordar que era... Applerbeck, dice Wikipedia. ¿Cómo? Applerbeck. Nacimiento, 1 de enero del 87, 1887. Applerbeck. Pero, ¿y da el estado donde está? Mucho me pides, ¿eh? El Land... Lo busqué antes, no conocía al personaje y estoy metido aquí. No. En el Applerbeck no me dice nada más. A ver. Cerca de Dortmund. En el oeste de Alemania, entonces. Sí, en el oeste de Alemania. Bueno. Dortmund es la zona del oeste, la zona de Westfalia es una zona católica. En Alemania el sur, el oeste y las zonas del este, que están habitadas por polacos, eran las zonas católicas de Alemania. Así que el papel de Canaris de verdad que fue un papel importante. ¿Se podrá reconstruir o no? Es difícil ya que a estas alturas salga algo sustantivo que nos permitiera, sobre todo, reconstruirlo. Pero desde luego los indicios son muy importantes, ¿no?, al respecto. Y lamentablemente, Fernando, hasta aquí tenemos que llegar. Tú que conoces muy bien además el tema de los tiempos, eso sí, modernos, el de los tiempos modernos y de los tiempos en televisión, aunque en alguna ocasión nos hemos pasado. Ha sido un placer, de verdad, un placer. Muchas gracias. A todos, ¿no?